Solo el Señor, que es vivo y verdadero, ha tocado nuestras vidas, hermanos. Y voy a pedirle al pastor Lamuel que pase. Él trae la palabra del Señor, del poder de la resurrección. Bendito el nombre del Señor. Abramos nuestro corazón, hermanos, a la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. El profeta Filemón. No sabía qué predicar, pero profetizó. Me recordó cuando Pablo se iba a ir, ¿verdad? Porque ya tenía que irse y todos los hermanos estaban mirando. No te vayas, Pablo. No te vayas, Filemón. Es un privilegio estar enfrente de ustedes, mis hermanos. Y mi anhelo es que el Señor nos hable esta mañana. Si digo algo mal, soy yo, pero si digo algo correcto, es el Señor hablando. Amén. Vamos a ir a Filipenses 3, verso 8 a 11. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es importante al estudiar la Biblia entender creo que se dice hermenéutica, cómo interpretar la Biblia correctamente. Porque si no la interpretamos correctamente, podemos sacar cualquier verso y manipularlo para que diga lo que nosotros queremos que diga. Y esa es la manera incorrecta de leer la Biblia. La Biblia fue escrita, inspirada por Dios a través de profetas y apóstoles, pero fue escrita para una audiencia en un tiempo. Y es importante cuando lo leemos, primeramente, entender cuál fue la audiencia, a quién se escribió, quién la escribió y a quién la escribieron y por qué causa la escribieron. ¿Sí? Y ya después de entender todo ese contexto, entonces podemos sacar lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta época a nosotros. Pero no cualquier verso se puede aplicar en cualquier momento, ¿verdad? Todo tiene que ser cuidadosamente estudiado. Y es importante dejar que el Espíritu Santo nos dirija hacia toda su verdad. Entonces, ¿de qué se trata Filipenses? ¿Quién sabe quién escribió Filipenses? Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. ¿De dónde lo escribió? ¿En dónde estaba cuando lo escribió? En la cárcel. No estaba en una mansión porque se había hecho rico. No estaba en un carro del año, ¿verdad? Porque el Evangelio le había traído riqueza. No. Estaba en la cárcel por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante ese concepto, ¿verdad? Porque si leemos toda la epístola de Filipenses, que epístola solo es una palabra que significa una carta a la iglesia en Filipos, los filipenses son los que vivían en Filipos, como nosotros vivimos en Deleno, es la iglesia en Deleno, era la iglesia en Filipos. La carta a esa iglesia, a los hermanos de ese pueblo, de esa ciudad, la escribe desde una cárcel, y uno de los temas de Filipenses es regocijaos, regocíjense. El apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses que se regocijen. Qué interesante que el que está en la cárcel está animando a los que están libres. No tiene sentido humanamente que el apóstol Pablo esté animando a que se regocijen a los filipenses, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo hace en el capítulo 3 hace el caso de que si alguien se quiere medir con él religiosamente, él les puede ganar a cualquier persona. Él es un judío de judíos, de la tribu de Benjamín, fue circuncidado al 8º día, hizo todo desde su juventud conforme a la ley. No había nadie que le ganara al apóstol Pablo, fariseo de fariseos. Y todo eso, si alguien se quería medir con él estaba dispuesto a decir, vamos a medirnos pues, ¿sí? Y todo eso desde el verso 1 hasta el verso 7 es lo que él da el caso, explica eso, y después llegamos al verso 8. Y vamos a ver lo que empieza en el verso 8. Dice, y ciertamente, amén. Sí, amén. Filipenses 3:8. Sí, amén.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén, gloria a Dios. Todo lo que Él era antes de convertirse al Señor Jesucristo, antes de conocer al Señor Jesucristo, todos sus premios, se puede decir, que Él tenía como líder de los fariseos y todo eso, su judaísmo, todo dice aquí, aún estimo todas las cosas como pérdida, las perdió. Y no era una pérdida solo figurativa, sino que literalmente había perdido todo por la causa del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Nadie lo respetaba ya como fariseo. Sus amigos judíos fariseos ya no lo miraban como un fariseo genuino. Había perdido el respeto de su comunidad, ahora lo perseguían, había perdido hasta su libertad y todas las cosas las estimo, dice, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En otras palabras, el conocer a Jesús es más excelente que cualquier cosa que yo valoraba anteriormente. Dice, Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Todo lo que él valoraba, sus valores más altos, como un religioso líder del pueblo judío, ahora lo tenía por basura. ¿Por qué? Qué interesante, porque era parte, se puede decir, de la religión verdadera. Los judíos tenían las leyes de Dios. Dios se había revelado a los judíos, había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob y a David, y él era de esa descendencia, él tenía la religión verdadera. Amén. Y ahora todo eso, ¿por qué lo considera como basura? Para ganar a Cristo. Porque Cristo Jesús, el resucitado, se le reveló y le enseñó que todos sus valores más altos no significaban nada si no tenía al Dios verdadero, que es el Señor Jesucristo. Amén. Sigamos leyendo el verso 9, dice, y ser hallado en Él. No solo es conocer de Él, es ser hallado en Él. No solo es tener conocimiento, conocer cosas acerca de la Biblia, sino ser hallado en Él. Y esta verdad se puede experimentar aún en medio de la cárcel, mis hermanos. Es algo que tenemos que entender como cristianos en esta época, es que no solo seguimos a Dios cuando las cosas nos van bien, no solo seguimos a Dios cuando todo va a nuestra manera, sino aún cuando estamos en la cárcel, cuando fuimos encarcelados por causa del Señor Jesucristo, por hacer el bien, ni por hacer el mal, ¿verdad? Si alguien hace mal, dice Pedro, pues si le va mal, nadie se parpadea, nadie dice, oh, ¿qué pasó? Pero nosotros, dice Pedro, debemos regocijarnos, porque si nos va mal cuando hacemos el bien es un galardón para nosotros. Y podemos experimentar lo que dice Pablo, ser hallado en Él, aún en medio de la cárcel, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la duda, podemos ser hallados en Él. Eso es lo que tenemos que entender como cristianos. Es lo que Él les quería comunicar a los filipenses, que aunque Él estaba en la cárcel, Él quería ser hallado en Cristo. Y ellos también, como libres, tenían que también ser hallados en Cristo Jesús. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No teniendo su propia justicia, que Él había trabajado mucho como judío para tener una justicia propia. Y nosotros, aunque no somos judíos, también teníamos una justicia propia. Todos pensábamos que éramos buenas personas. Toda la gente del mundo, si vamos afuera y les preguntamos, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Usted es una buena persona? Sí, soy una buena persona. Todos tienen una justicia propia. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. En otras palabras,
Él quería ganarse el cielo por guardar la ley de Moisés, los 10 mandamientos y 603 más mandamientos para los judíos. Antes de conocer a Cristo, él pensaba que la manera de obtener el reino de Dios era guardando la ley, pero ahora él entendía que no es por mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿Y qué quiere decir fe? La fe no es solo creer en nuestra mente en Dios, porque todos pueden hacer eso. Hasta los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan. Ellos sí creen verdaderamente que Dios existe. Eso no cambia la vida del hombre, el creer en Dios. La fe verdadera es una confianza que se le tiene al Señor, un rendimiento de la voluntad propia. Cuando uno verdaderamente le rinde su vida a Jesucristo. Esa es fe verdadera y fe bíblica, donde las obras son consecuencia de eso, ¿verdad? Hay evidencia, hay fruto de que alguien tiene fe. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Y también se puede ver que sus decisiones son gobernadas por el reino de Cristo. Dice, la justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús y la fe en lo que Él ha hecho, el confiar en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo es lo que nos da paz para con Dios. Amén. Es lo que nos da gozo. Es la manera que podemos regocijarnos en cualquier circunstancia porque Cristo es Señor. Y aunque no vayan las cosas como nosotros queremos, Jesucristo todavía es Señor. Las circunstancias no cambian al Señor. El Señor puede cambiar las circunstancias. Y aun cuando, amén, y aun si no lo hace, no tenemos que perder el ánimo. El Señor puede cambiar nuestras circunstancias y es bueno orar. Señor, ayúdanos, sánanos, danos ese nuevo trabajo, lo que uno desee en nuestro corazón. El Señor nos puede dar eso, nuestra ciudadanía, todo eso. El Señor puede cambiar las cosas, pero aún si no lo hace, no tenemos que doblar rodilla ante ningún otro Dios. No doblaremos rodilla ante ningún otro Dios. Dice el verso 10, el tema de hoy, a fin de conocerle, a fin de conocerle. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo ya conocía a Jesús? Ya se había encontrado poderosamente con el Salvador. Ya había tenido una experiencia sobrenatural con Él. Pero qué interesante estas palabras que Él usa. Dice, a fin de conocerle. En otras palabras, no estaba conforme con el nivel de conocimiento que tenía con Cristo. Él quería conocerlo perfectamente. Adiós. Y lo que esperaba era su muerte. Porque ¿cuántos saben que cuando muramos lo vamos a conocer perfectamente? Esto es lo que él está diciendo. En su mente, el apóstol Pablo no sabía si iba a salir de la cárcel. Él estaba escribiendo desde la cárcel y él no sabía si iba a salir. Estaba preparado para morir por la causa del Señor Jesucristo. Y es lo que él quiere decir aquí. A fin de conocerle, quiere decir conocerlo perfectamente, completamente. Amén. A fin de conocerlo. Quiere decir hasta la muerte, hasta que las cosas de este mundo pasen y yo lo conozca perfectamente. Y el poder de su resurrección. En otras palabras, la fe del apóstol Pablo en Jesucristo no era solo para esta vida, sino cuando lo iba a conocer perfectamente en su muerte, también iba a conocer perfectamente la resurrección. ¿Cuántos saben que en Cristo ya hemos resucitado? Es lo que dice Romanos 6 de lo que pasa en nuestro bautismo, ¿verdad? En nuestro bautismo morimos al pecado juntamente con Cristo y cuando nos levantan del agua resucitamos juntamente con Él también. Pero esa es una verdad espiritual que ya es una verdad espiritual y ya podemos gozarnos porque ya hemos resucitado con Cristo. Gracias, Señor. Pero también un día vamos a conocer su resurrección perfectamente. Y es de lo que está hablando aquí nuestro hermano y apóstol Pablo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esto es algo que no se predica mucho en las iglesias.
que el seguir a Cristo va a, no solo vamos a continuar sufriendo normalmente, pero el seguir a Cristo va a causar padecimientos. El seguir los pasos de Jesucristo, ¿cuántos saben que nos va a llevar a la cruz? Si seguimos como discípulos, los discípulos que hacen, siguen a su maestro. Si seguimos los pasos de nuestro maestro, ¿hacia dónde vamos a llegar? A la cruz del Calvario. Va a haber padecimiento. Esta fe produce padecimiento. Si estamos buscando una vida fácil, el cristianismo no es para nosotros. Si estamos buscando una vida donde Dios soluciona todos nuestros problemas y todo nos va bien todo el tiempo, el cristianismo no es para nosotros. Eso no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. En el Nuevo Testamento, eso no era la esperanza que tenían los cristianos de que todo les iba a ir bien. Lo que se había prometido era que iban a padecer, iban a ser perseguidos, iban a sufrir, iban a morir, iban a ser entregados a las autoridades. Y dice aquí, y la participación de su padecimiento. Si no estamos padeciendo, no estamos haciéndolo correctamente. Si no padecemos por la causa de Jesucristo, nuestra fe no está operando como Dios la diseñó que operara. Si nuestro cristianismo es ligero y fácil, entonces hay algo mal. Tenemos que entender que el seguir a Cristo va a involucrar padecimiento, va a involucrar sufrimiento. No nos deberíamos de asombrar o sorprender cuando algo pasa en nuestra vida que no esperábamos. No deberíamos de desanimarnos tan fácilmente cuando las cosas no van a nuestra manera, sino que tenemos que entender lo que la palabra del Señor verdaderamente nos promete, es que Dios nunca nos desampara. En medio de cualquier circunstancia tenemos al resucitado, su Espíritu en nosotros. No importa lo que estemos sufriendo, vamos a sufrir. Eso es el precio de estar vivos. El precio de estar vivos es el sufrimiento, mis hermanos. Es el padecimiento. Y más bien, todos sufren en el mundo, pero el seguir a Cristo va a causar aún más padecimiento. Esa es la promesa del Señor. Entonces, por eso es que el Señor le dice, volteó a las multitudes y dijo, el que no está dispuesto a menospreciar al padre, a madre, a hermano, a hermana, a hijos, a esposo, a esposa y aún a su misma vida, el que no esté dispuesto a menospreciarlos por causa de mí no es digno de ser mi discípulo. Y después les dice, el que no toma su cruz y me sigue no es mi discípulo. Y después les dice, tienen que contar el costo. Ese es en Lucas 14, para los que quieran leerlo después, Lucas 14, 25 a 31, creo. Dice, cada persona tiene que contar el costo. Hay un costo de seguir a Cristo. ¿Qué nos cuesta? Nos va a costar todo. Nos va a costar nuestra vida, nos va a costar nuestra comodidad, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestra libertad nos puede costar. Hasta nuestras propias vidas nos puede costar, no solo figurativamente, sino también literalmente. Es lo que nos puede costar. Amén. Entonces, mi ánimo para la iglesia en este día, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es que la resurrección es más real que cualquier dolor y cualquier sufrimiento que podamos experimentar. ¿A cuántos les ha dolido algo en esta vida? Todos, amén, ¿verdad? Ya sea que se machuque un dedo o aún un dolor en el alma, ¿verdad? ¿A alguien le ha rompido el corazón alguna vez? Sí, ese dolor es muy real. Amén. Sí, ya nos acordamos de allá. Perdónalo, Señor, perdónalo. Sí. El dolor, ya sea físico o emocional, es muy real. Y solo el que está sintiéndolo, lo está experimentando. ¿Sí? Pero más real que ese dolor es que Cristo resucitó de entre los muertos.
Más real que cualquier cosa que podamos experimentar en esta vida es que Jesús conquistó a la muerte. No hay nada más real que eso. Gloria a Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo está escribiéndole a los filipenses a fin, dice el verso 10 otra vez, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Aquí en la iglesia siempre decimos queremos ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Pero hay un precio. Jesús pagó un precio, ¿verdad? Su nombre es sobre todo nombre porque estuvo dispuesto a pagar el precio. Y si queremos ser como Jesús, hay un precio también a pagar. No solo de repente uno amanece y ya es como Jesús. Hay un proceso, lo que la Biblia llama como el proceso del oro o de la plata, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso cuando lo queman, verdad? Lo funden, lo funden y le quitan la escoria. Si pudiéramos oír lo que está pasando en ese oro, si el oro tuviera emociones y una voz, gritos, ¿verdad? Estaría gritando que le duele porque se está quemando, se está derritiendo, y lo que hace el que está limpiando ahí es le quita poco a poco la escoria. Así nosotros también. Hay un proceso y quema, y es llegando a ser a la semejante a Él, en su muerte, dice. En su muerte. No solo es una muerte espiritual, es una muerte física de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Quiere ser semejante a Cristo en su muerte, quiere morir por el que murió por Él. Es un honor ser un mártir. No es que queramos que nos castiguen, no es eso, pero si alguien nos da la oportunidad, nos fuerza la oportunidad de que muramos con su Señor, es el más grande honor. Si Él dio su vida perfecta por nosotros que no merecíamos nada, ¿cuánto más nosotros no daremos nuestra vida por el que se merece todo? Verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, cueste lo que cueste, quiero llegar a la resurrección verdadera, la resurrección del resucitado. Entonces, este día, este domingo, mi objetivo es simple, pero transformador si lo captamos con el poder del Espíritu Santo. Que podamos ver el valor incomparable de conocer a Jesús. Esa es mi meta. Que podamos ver el valor incomparable de conocer a Jesús, no solo como un personaje histórico, porque este día es el día de la resurrección históricamente, ¿verdad? No solo como un maestro moral, que muchos consideran a Cristo un maestro moral, ¿verdad? Los musulmanes lo ven como profeta, otras religiones ven a Jesús como un maestro moral. No solo así, sino como el Señor resucitado, que nos invita a compartir de su vida, de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Eso es lo que nos invita el Señor, para que toda nuestra vida sea transformada por el poder de su resurrección. Este día no es solo un domingo más, se puede decir, el eje de la historia, la bisagra de la humanidad, donde la historia misma, ¿en qué años estamos ahorita? En el 2025. ¿De qué? Desde Cristo. De 2025. Desde el Señor Jesucristo. Él es el eje de la historia completa. Todo gira alrededor de Cristo. Y no solo es algo histórico, sino es algo real para nosotros. Hay muchas familias que se reúnen en este día, hay muchas personas que esconden huevos y se preparan comidas festivas. Nosotros nos reunimos por algo más profundo que solo la tradición. Nos reunimos para celebrar el evento más extraordinario de la historia humana. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es de lo que Pablo habla. Necesito el clicker, no sé dónde se quedó. Hermano Denis, gracias. Por eso es el clamor. Es el otro, hermano.
muy amable. Gracias. A ver, sí. La resurrección es el latido del cristianismo. Es el centro de nuestra fe, el eje de la historia, y es la declaración de que la muerte ha sido vencida. Eso debería de asombrar a todo el que oye. ¿Cómo que la muerte ha sido vencida? La muerte tiene un récord incomparable, ¿verdad? Hay muchos buenos peleadores en la historia de la humanidad, pero todos han sido vencidos, eventualmente, por el tiempo y por la muerte. Nadie le había ganado la muerte, desde Adán hasta Jesús. Nadie. Solo dos, ¿verdad? Enoc y Elías. Pero nadie le había, pero no murieron, ese es el punto. No, la muerte ni los tocó, pero nadie le había ganado a la muerte. Hasta Jesús. Y Jesús conquistó la muerte. Y ya que Él resucitó, la muerte ya nunca lo puede tocar. Hubo otros que Él resucitó, como a Lázaro y a el hijo de la viuda, pero ellos murieron de nuevo. Jesús resucitó para nunca más ser sepultado. Aleluya, gloria a Dios. Él verdaderamente conquistó la muerte. La muerte ha sido vencida. Y esa es la esperanza que nos ha dado a nosotros. Que aunque muramos, nuestra fe en Él nos resucitará. Vamos a experimentar lo mismo que va a experimentar el apóstol Pablo. La resurrección del resucitado. Lo verdadero. No solo un concepto, no solo teología. Es la realidad de Dios. La realidad del resucitado en nuestras vidas, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. Entonces el apóstol Pablo le dice a los filipenses: regocíquense siempre. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo. ¿Cuál es el fundamento de nuestro gozo? Jesús ha resucitado. ¿Sí? No porque la vida sea fácil o justa nos regocijamos. Nuestro gozo no debe ser condicional. En otras palabras, basado en las condiciones de la vida. Es muy fácil que nuestro gozo, aun como creyentes, sea demasiadamente fácil que nuestro gozo se nos quite el gozo, ¿verdad? No nos gozamos porque la vida sea fácil o justa. Muchos hemos sufrido injusticias en esta vida. La vida no es justa muchas veces. Pero no nos gozamos solo cuando la vida es justa, sino la mayoría de nosotros no tendríamos gozo. Nos gozamos porque la tumba está vacía. Ese es el punto. Nuestro gozo se basa en la resurrección del resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha resucitado y es el Señor. Primera de Corintios 17 a 20 habla y nos recuerda de la importancia de la resurrección. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Qué quiere decir eso? Que si Cristo literalmente, físicamente no salió de la tumba, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Solo estamos aquí para sentirnos bien. Estamos en una fe vana, en una fe que no tiene significado verdadero. El apóstol Pablo escribió estas palabras: si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, y aún estáis en sus pecados, dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. En otras palabras, Cristo sí resucitó de los muertos. Cristo vive y Él es la primicia de los que han dormido. Esa es la esperanza que tenemos. Como Él resucitó, todo creyente que ha muerto en Cristo también resucitará. Amén. La resurrección no es solo una doctrina para afirmar, no es solo una oración que le enseñamos a nuestros hijos. La resurrección es una persona para entender y para contemplar. Es la persona de Jesús Cristo. Él es la vida y la resurrección. Jesús vive y eso lo cambia todo, mis hermanos. Y hay un peligro de el gozo condicional y todos aquí lo hemos experimentado. El mundo lo experimenta todo el tiempo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el gozo es circunstancial. Depende de cómo nos va en la vida. Depende de cuánto dolor sentimos. Depende de las personas que nos rodean. Las personas con las cuales nuestros familiares, en nuestras palabras,
Muchas personas, sus padres no fueron perfectos y pecaron en muchas maneras. Y las consecuencias del pecado son generacionales, ¿sí sabemos eso? Los pecados de nuestros padres, nosotros a veces los sentimos como hijos. Y también sus pecados de ustedes, sus hijos los van a sentir. ¿Sí? Pero nuestro gozo no se basa en si nuestros padres fueron perfectos. Nuestro gozo no se basa tampoco en nuestras amistades. Porque nuestras amistades sí nos pueden traer luz o tinieblas, como dice nuestro pastor. Pero si nuestros amigos, a veces las amistades se pierden, todo es temporal. Si perdemos nuestras amistades, nuestro gozo se va con ellos, ¿verdad? O a veces también las relaciones románticas, ya sean de novios o matrimonio, lo que sea. Si nuestro gozo depende de una persona, si nos quitan a esa persona, nuestro gozo se va con esa persona, ¿sí? Entonces, el gozo no tiene que tener ninguna condición, ni ya sea cualquier cosa o persona, no puede ser el fundamento de nuestro gozo. Pablo escribe una vez más, les recuerdo, de una prisión. Y no está rodeado con nadie, no tiene ni a sus amigos ni a sus hermanos en Cristo. Está solo. Solo tiene a Cristo en la prisión. Y eso es suficiente para él. Aquí puse una ecuación. Para los que no saben, soy maestro de matemáticas y hay ecuaciones, ¿verdad? Cristo, para el apóstol Pablo, Cristo más nada es todo lo necesario para tener gozo. El apóstol Pablo entendía esta verdad y la vivía. Para nosotros es fácil, aún para mí, desde el púlpito, expresar esto. Pero la pregunta es, para todos aquí presentes, incluyéndome a mí, ¿qué es lo que le añadimos a Cristo? En su vida de usted, Cristo más qué cosa iguala su gozo de usted. Es bueno para que recapacitemos un poco, reflejemos un poco. Cristo más qué cosa iguala mi felicidad, mi gozo. Porque si no estamos convencidos que Cristo es suficiente y le añadimos algo a Cristo, garantizado que si nos quitan esa cosa, Cristo no va a ser suficiente para nuestro gozo. Si le añadimos cualquier cosa a Cristo, ya sea salud, o dinero, o familia, o fama, o lo que sea, nuestros carros, nuestras casas, nuestros hijos, si le añadimos a Cristo cualquier cosa, si nos remueven esa cosa, entonces Cristo no es suficiente para nuestro gozo. Y el apóstol Pablo entendía que si Cristo resucitó, entonces eso significa que Él es suficiente. Que no necesita que le añadamos más, nada. Entonces no depende el gozo cristiano de las circunstancias. No depende de nada. Y tengo una imagen para que nos ayude a entender eso. ¿Sí saben qué es eso? Una balanza se llama, ¿verdad? Sí. Y esto lo usaban y todavía lo usan en muchos países para comprar cosas, ¿verdad? En un lado ponían una pesa de cualquier peso y en el otro lado, ahí es donde pesaban las monedas o el dinero para ¿cuánto cuesta un caballo? Entonces le ponían cierto peso y eso es lo que de plata o de lo que fuera, ¿sí? Entonces, Dios en sus escrituras habla acerca de las balanzas falsas. En Proverbios 11, es una abominación, dice, para Jehová la balanza falsa. Una abominación. ¿Qué es lo que hacían? Los voy a sorprender con esto, pero en la historia de la humanidad ha habido muchas personas que tratan de aprovecharse de las otras personas por dinero. Sé que es una sorpresa, ¿verdad? Que la gente ame más al dinero que ser justos. Estoy siendo un poco sarcástico porque sucede en todos, ¿verdad? En todos nuestros países el dinero es lo que gobierna, ¿sí? Aún en los Estados Unidos. Entonces, lo que hacía la gente es que sus balanzas las acomodaban para que el peso y el dinero no fueran exactamente justas y siempre le faltara un poco más de dinero y les cobraban de más a la gente, ¿sí?
Entonces, Dios, hablando de eso, dice, es una abominación para mí, una balanza falsa. Una balanza falsa. Entonces, espiritualmente, esta es nuestra balanza. Y la pregunta es, ¿para cuántos de nosotros nuestra balanza está falsa? Porque en este lado pongamos a Cristo. Pongamos a Cristo de este lado. Y del otro lado, cualquier cosa que pensemos que nos va también a dar el mismo gozo en esta vida. Y si somos honestos, muchas veces pensamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que la balanza es que hay cosas iguales que Cristo. Hablando de balanzas falsas, no. Pero en nuestro corazón pesamos a Cristo, pero le cobramos más a Dios, ¿verdad? Porque muchos de nosotros en nuestras oraciones, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Cómo puedes permitir? Si yo he estado yendo a la iglesia, si yo he estado leyendo mi Biblia, si yo he estado dando mi diezmo, si yo he estado haciendo todo, y le damos una lista larga al Señor, Señor, ¿cómo puedes permitir? Y la pregunta es, ¿no es Cristo suficiente para nuestro gozo? Dios nos podría responder, ya te di a mi hijo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas en tu vida? Tenemos balanzas falsas en nuestros corazones. Le cobramos de más a Dios. Ya nos dio a su hijo. Lo más precioso que existe. Dios nos lo dio. Y aún más, todas las bendiciones que experimentamos en esta vida. Gracias, Señor. Todo el gozo que nos ha dado en nuestra vida el Señor, además de darnos a su Hijo. Y todavía tenemos el valor de ir a reclamarle a Dios. Misericordia, Señor. ¿Sí? ¿Sí entendemos? Balanzas falsas. Dios aborrece las balanzas falsas. Tenemos que pedirle al Señor que Él ayude a calibrar nuestras balanzas. Que nos ayude a medir bien las cosas. El gozo de la resurrección rompe las cadenas de la comparación y del temor terrenal. ¿Por qué nos falta el gozo? Porque nos comparamos con otras personas o con una idea que tenemos de cómo deberían de ser las cosas, en vez de solo aceptar la realidad de Dios en nuestra vida y aceptar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice que sufre todas las cosas como pérdida y considera todas las cosas que perdió como basura. Todas sus amistades, todo el respeto de su comunidad, su justicia propia, su judaísmo, aún su misma raza, ¿verdad? Muchos de nosotros valoramos y somos orgullosamente guatemaltecos o mexicanos o salvadoreños o hondureños o lo que sea. Hay un orgullo y gloria a Dios, no es malo, pero un día los mexicanos ya no van a ser. Un día nuestro apellido se va a parar, ¿verdad? Un día los godines van a dejar de ser, pero no hoy. No, no es cierto. No es cierto. Un día el único nombre que va a quedar es el nombre de Jesús. El único nombre que va a quedar. Entonces hay personas que hasta se tatúan sus apellidos y todo eso. Está bien, lo respeto, pero en sí todo es temporal. Sí, amén. Todo es temporal. Nuestro linaje, si no es el linaje de Abraham, espiritualmente, se va a quedar. Todo es terrenal, ¿sí? Entonces, si tu gozo es circunstancial, en tu opinión Cristo no es suficiente. Tenemos que arrepentirnos, mis hermanos, este día de la resurrección,
La resurrección exige un reordenamiento de todos nuestros valores. ¿Qué es lo que valoramos más en esta vida? ¿Qué es lo que valoramos más en esta vida? La resurrección de Jesús no solo añade simplemente una nueva creencia a nuestro sistema. Es lo que muchos tratan de hacer con Jesús. Tratan de añadirlo a lo que ellos ya tienen. Jesús no viene a ser añadido. Él viene a reemplazar. Jesús no solo viene a ser parte de nuestra vida. Jesús viene a reemplazar nuestra vida, o lo que creíamos que era una vida, con la vida verdadera del Hijo de Dios. Él viene y nos exige un reordenamiento de todos nuestros valores. Es lo que le pasó al apóstol Pablo y es lo que nos exige a nosotros. Eso incluye nuestros logros personales. Eternamente no vale nada nuestros logros personales. Mis títulos como maestro, ¿qué importan? Por eso el orgullo no tiene sentido. No somos nada comparado con el Señor. Amén. Somos hermanos en Cristo. Esto es mayor que cualquier título que podamos tener. Nuestra identidad cultural, como ya hablamos, nuestros estándares morales deben alinearse con Cristo. Si Cristo ha resucitado, entonces Él es Señor y nosotros no podemos definir qué es bueno y malo. Él es el que define qué es bueno y malo. Tenemos que alinearnos a sus medidas de Él. Antes nosotros nos medíamos muy bien y hasta sobraba, ¿verdad? No, yo soy una buena persona, ¿verdad? Comparado con todos los demás, ¿verdad? Dicen muchos en el mundo dicen mejor pecador que hipócrita, ¿verdad? No sé cuántos han oído eso. Para ir a una iglesia y ser un hipócrita, mejor me quedo como estoy. Mejor pecador que hipócrita. Y eso se están midiendo, ¿sí? Se están midiendo y en su medida ellos es mejor que estén pecando y disfrutando de su pecado como un cerdo en el lodo, que ir y rendirse a los pies de Cristo. Mejor un pecador que un hipócrita. Pero hay una tercera opción. Los santos del Señor, los que han sido resucitados juntamente con Cristo. No somos perfectos, pero hemos sido tocados por el resucitado. Amén. Dios, aleluya. Y también lo que tenemos que... gracias, Juanito. Dios te bendiga. Lo que tenemos que dejar es nuestra autodeterminación. ¿Hacia dónde vamos? Antes, donde quiera que queríamos, nos íbamos. Lo que Cristo le dijo a Pedro. Ahorita que eres joven, puedes ir donde quieres, pero cuando estés viejo, te vas a ir donde no quieres ir. Y ahí dice, y estaba hablando de cuál muerte iba a morir. El seguir a Cristo quiere decir que no vamos a poder ir donde queramos ir. Puede aún incluir nuestra muerte. Amén. Jesús no es un accesorio espiritual. ¿Sí saben qué es un accesorio? Como este reloj es un accesorio, un accesorio muy barato, pero es un accesorio, ¿verdad? Añade a look o también tiene una función, pero Jesús no es un accesorio. Me voy a poner a Jesús solo para que complete el look. No, Jesús no es un accesorio, no es un... Y ni estoy hablando de las cadenas de cruces, ni los aretes de cruces, no estoy hablando de eso. Pero ya que estamos hablando de eso, mucha gente se pone la cruz, pero no se somete a la cruz. Es más fácil tener un collar, un pendiente, un aretes de cruz y decir, sí, soy muy santo. Y eso se ve completamente, tienen aún santos, ¿verdad? Pero no están sometidos al santo de los santos. ¿Sí? Entonces, Jesús no es un accesorio espiritual, es un reordenamiento completo de lo que valoramos, de quiénes somos, de nuestra identidad y de cómo vivimos.
si no nos ha costado nada ser cristianos, lo estamos haciendo mal. No es un cristianismo verdadero. Si no nos está costando algo el ser cristianos, entonces verdaderamente no seguimos a Cristo. Porque seguir a Cristo nos cuesta todo. Aún nuestras hambres que tenemos, la manera que pensamos y valoramos a los demás, la manera que definimos el amor, ¿verdad? Todos en el mundo tienen una definición de qué es lo que significa amar. Oh, el amor, yo la amo, yo lo amo. Y usan ese sentimiento como una manera de racionalizar su pecado. Si verdaderamente amamos a alguien, queremos lo mejor para ellos, ¿sí o no? Y lo mejor para ellos es Cristo. No hay nada mejor. Entonces, si verdaderamente amamos a nuestro novio o novia, entonces no vamos a dirigirlos a pecar. Vamos a dirigirlos a Cristo y esperarnos y casarnos y hacer las cosas como Dios manda. Amén. No hubo muchos amenes esa vez. Cásense. Vayamos otra vez a la balanza. El secreto del gozo verdadero es conocer a Cristo, conocerlo al Señor, en su resurrección y en su sufrimiento. Dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. No solo conocimiento intelectual, sino una unión con Cristo. ¿Cuántos saben que cuando amamos a alguien, si a ellos les duele algo, a nosotros también nos duele algo? ¿Sí? Creo que las mamás aquí en este lugar lo entienden mejor que nadie, ¿verdad? Si a sus niños les duele algo, ustedes no pueden dormir en paz. Los papás sí, ¿verdad? Estamos ahí tirados. Pero las mamás no. ¿Sí? Las mamás entienden un poco. Dios les ha dado un poco de su amor a las mamás, naturalmente. Si los hijos duelen, si tienen una fiebre, si se rompen algo, las mamás sufren. ¿Sí? Los papás también, ¿verdad? El Señor nos ha estado ayudando. Ya me dio 3 hijas para ablandar el corazón un poquito, ¿verdad? Entonces, cuando uno ama a alguien, si a ellos les duele algo, a nosotros también. Y si ellos están felices, nosotros también. Amén. Eso es lo que significa conocer a Dios, conocer a Jesús. Si Él se duele por alguna razón, nosotros empezamos a dolernos por lo que Él duele. Si Él se goza por alguna razón, nosotros nos gozamos con Él. Eso es lo que significa conocer a Cristo, una unión íntima con Dios. Empezamos a pensar como Él piensa, empezamos a sentir como Él siente, empezamos a odiar lo que Él odia. ¿Sí? Todos batallamos con la tentación. Eso es natural. No hay que tratar de aparentar como si no, porque ahí es cuando la gente cae más. Cuando aparentamos que yo no batallo con el pecado, yo soy bien santo. No, todos batallamos con el pecado. Pero cuando el pecado viene a la puerta y toca la puerta como a Caín, ¿verdad? El pecado está a la puerta. Cuando viene a tocar, nosotros podemos recordarle al pecado y recordarnos que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Sí? Y si hacemos eso suficientemente y fielmente, poco a poco, las hambres que teníamos van a empezar a cambiar. ¿Sí? ¿Cuántos saben que el azúcar sabe muy dulce, muy bien? ¿Verdad? Si alguien ayuna del azúcar, que les recomiendo a todos, pero si alguien ayuna del azúcar, hay algo que sucede, que el resto de la comida nos empieza a saber mejor. Porque la comida normal no sabe bien comparada con el azúcar. El azúcar sabe mucho mejor que la comida normal. ¿Sí?
Entonces, por eso es que todas las cadenas de comida rápida, no sabemos esto, pero a la comida que se parece normal, las hamburguesas, por ejemplo, le inyectan azúcar. Las hacen saber más, las hacen saber mejor y más adictivas al humano. Las inyectan más cosas. No es solo una carne normal. No es solo... Entonces, ¿por qué es que sabe la comida chatarra tan dulce y tan bien para nosotros? Es porque le añaden cosas. Ahora, si alguien empieza a ayunar de azúcar, entonces la comida normal la vamos a saborear mejor. Y ya cuando regresa a comer algo dulce, lo va a empalagar más rápidamente. ¿Sí me entienden? Y así es el pecado. El pecado es así. Al principio es muy dulce, lo disfrutamos, no podemos tener suficiente, no nos sacia. Pero poco a poco, cuando empezamos a recordarnos que Cristo vive en nosotros y ya no nosotros en nosotros mismos, poco a poco vamos a poder decirle no al pecado. Y cada vez que le decimos no al pecado, estamos ya dejando esas cosas y poco a poco ya el pecado va a perder su sabor. Y hasta va a llegar un día, por la gracia del Señor, lo creemos, que hasta nos va a dar asco el pecado. ¿Amén? Las cosas que nos esclavizaban antes, los pecados que nos tenían atados, con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos no solo apartarnos, pero que pierdan su sabor. Ahora, todos vamos a batallar en esta vida. El apóstol Pablo en Romanos 7 habla que las cosas que él no quiere hacer, las hace, y las que quiere hacer, no las hace. Todos vamos a batallar. Pero sí podemos llegar a niveles de espiritualidad por la gracia del Señor en esta tierra. Y un día se perfeccionará en nuestra resurrección. Pero Dios nos ha dado más que suficiente su gracia para no caer en los mismos pecados que nos ataban antes. Es el poder del resucitado. Esto es verdad, no es solo teoría. Todos tenemos la misma gracia del Señor. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora vive en usted. Gloria a Dios, aleluya. Si se ha rendido a Él. Si no, entonces no. Pero la invitación está ahí. Hay que rendirnos al Señor. Esto es lo que nos va a costar el seguir a Cristo. En el 2015, el grupo musulmán radical ISIS agarraron a 20 cristianos, 21 cristianos, que eran trabajadores normales, campesinos, iban a trabajar. Y los atraparon y les dijeron, si no renuncian a Cristo, los vamos a matar. Si no renuncian a su Señor, los vamos a matar. Y ninguno de ellos se dobló. Esto no sucede de repente, mis hermanos. Esto no sucede con balanzas falsas, mis hermanos. Esto sucede conociendo al resucitado. Ellos entendían que Jesús es más valioso que cualquier cosa en esta vida. Aunque la oportunidad de ver a sus hijos de nuevo, que de seguro tenían muchos, de seguro tenían hijos de la edad de mis niños. Y todos los 20 fueron decapitados en la playa. Les tomaron video y se la mandaron a todo el mundo. 20 cristianos que no se echaron para atrás. ¿Quieren un cristianismo? Este es el cristianismo. No es solo que Dios les resolucione sus problemas, les va a costar su vida, mis hermanos. Esta es la realidad del resucitado. Y ni la muerte nos puede separar de Él. Amén. Pero va a haber un costo. Va a haber un costo. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir al yo. Vamos a sufrir por Cristo. Y vamos a sufrir en la vida normalmente. Y nada de eso es mayor que el resucitado. Él es más real y más valioso que cualquier otra cosa. Aleluya. Gloria a Dios. Que su nombre sea alabado. Aleluya. Entonces la importancia del Señor no se puede comparar con nada más, mis hermanos. Él es el Señor y nos rendimos a Él. Y si lo hacemos, nuestros pecados son verdaderamente perdonados.
Nadie más nos puede garantizar eso. Si nos rendimos a Él, nuestra fe no es en vano y nuestro trabajo no es en vano. Todo tiene significado. La resurrección significa que la esperanza tiene un nombre y su nombre es Jesús. Entonces hay que hacerlo personal hoy, mis hermanos. Si Cristo ha resucitado, la única respuesta lógica que nosotros podemos dar es el arrepentimiento. Nos tenemos que arrepentir y creer. Tenemos que renunciar a las falsas promesas de este mundo. Renunciar a todo ídolo e idea que nosotros mismos hemos hecho. Tenemos que darle la espalda al pecado y al egoísmo en las aguas del bautismo. Juntamente con Cristo morimos al ser bautizados, mis hermanos. Si alguien no se ha bautizado aquí, esa es la única respuesta que podemos darle al Señor. No es solo de decir creo o repetir una oración. Es de rendirle nuestra vida al Señor completamente. Y el momento donde se hace eso es en las aguas del bautismo. Es por eso que el apóstol Pedro en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es un significado profundo. Romanos 6:3 y 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Para que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. No es solo de venir a la iglesia y no es solo de hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacer las cosas como Dios las manda, y eso incluye el bautismo, mis hermanos. El bautismo es una Pascua personal. Como Cristo resucitó, nosotros también morimos y resucitamos con Él. Es tu muerte pública al viejo hombre, al viejo yo, y tu resurrección a una nueva vida en Cristo. Entonces, hoy domingo de resurrección es el día perfecto. El viernes bautizamos a alguien en el servicio de inglés, entonces ahí la tina está lista. ¿Sí? Si alguien quiere darle su vida al Señor, ahí está. Sepan esto, mis hermanos, que en la Biblia el patrón era creer y ser bautizado inmediatamente. No era el domingo o hace 2 semanas, en 2 semanas. Era creer y ser bautizado inmediatamente. Y eso creo que es la manera que debemos hacerlo. No se esperen. La gente no se esperaba en la Biblia. Si creen en Cristo o dicen que creen en Cristo, tienen que ser bautizados inmediatamente. Y recibiréis el Espíritu Santo, es lo que dice Pedro. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos a quien llame el Señor Jesucristo. Eso es a nosotros. Hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Ven a las aguas, ven a la cruz, ven a la resurrección del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y para terminar, esta es la manera de vivir en la resurrección. Primero que nada, bautízate en Cristo Jesús. Conócelo diariamente, íntimamente, por medio de su palabra y de la oración. Abraza el sufrimiento, acéptalo, que vamos a sufrir. No dejes que te desanime. Es más fácil decirlo, ¿verdad? Pero en sí, cada vez que sufrimos, mis hermanos, cada vez que hay cosas fuera de nuestro control, es una oportunidad de recordarnos que Cristo ha resucitado. No hace mucho yo practico un arte marcial y me lesioné mi pierna, ¿sí? Y no podía caminar bien por varios días. Y en ese dolor me hubiera gustado poder hacerlo así, que todo sanara, ¿verdad? Pero en ese dolor lo que me hacía recordar que Cristo tiene que ser más que suficiente para mi gozo. Ahora estaba el dolor y no era fácil. Vamos a sentir tristeza y vamos a sentir desánimo, eso es normal. Hasta el apóstol Pablo lo sintió. Pero nuestros sentimientos no cambian la realidad de quién es Cristo.
Y en medio del dolor podemos recordarnos, aunque estemos tristes, que Cristo ha resucitado. Y eso es lo que era una oportunidad. Sé que es algo pequeño, una pierna con dolor, pero eso es verdad para cualquier dolor, para cualquier circunstancia en nuestra vida. Es una oportunidad, especialmente cuando las cosas están fuera de nuestro control, de agarrarnos más del Señor. Sí, amén, aleluya. De agarrarnos más del Señor. Y sí, ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Gloria a Amén. Y compartir las buenas nuevas, porque si Cristo ha resucitado, todo el mundo debe saberlo. Dios. Amén, aleluya. En sí somos como reporteros. Los cristianos somos reporteros. No queremos venderle a Cristo a nadie. No queremos apaciguar a la gente para que lo acepten. Como si van a comprar un carro, por ejemplo, el que está vendiendo el carro quiere apaciguarlos a ustedes. Les dan un agua, ¿verdad? Les hacen esto, ¿verdad? Este carro tiene rines, oh, no me gusta el color, hay que cambiarle el color. No me gustan estos asientos, hay que ponerle otros asientos. Así no es Cristo, no vamos a vender a Cristo. No somos vendedores, somos reporteros. Cristo ha resucitado y viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Y si no te preparas, vas a ser destruido. ¿Sí? Es como si viene un terremoto, por ejemplo, o una tormenta. Viene la tormenta, si no te preparas vas a sufrir. Hay que prepararnos, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.